Gracias, doctora Marlene Vanessa Salcido Reina, presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Mexicali, a quien les mando un fuerte abrazo y los saludo con mucho gusto, grandes amigos allá en el norte. Asimismo, agradezco a todos los profesores que nos brindan la oportunidad de sus conocimientos para que todos los ortopedistas en México puedan disfrutar de ellos mismos y podamos emplear estos conocimientos en nuestros pacientes. Sabemos que el manejo integral de las fracturas de pelvis conlleva no solamente a tener una experiencia o ser un experto en el área, sino también a un manejo multidisciplinario. Y creo que nuestros profesores el día de hoy dejarán huella de esto, siempre con el objetivo de la mejor atención de nuestros pacientes en los diversos hospitales del país. Muchas gracias a todos ustedes. Y también quiero agradecer a todos los compañeros que nos siguen a través de la plataforma FEMECOT. Recuerden, es FEMECOT virtual y que ahora la federación ha hecho todos los trámites y los vínculos para que ahora las sesiones de nuestros colegios tengan también, sirvan para obtener puntos para la vigencia de certificación y así como los webinar oficial de la federación. Entonces, pues bueno, gracias por el tiempo y adelante, doctora Vanessa, por favor. Gracias, profesores. Buenas noches. Bueno, pues la verdad es que estoy muy emocionada, Leo, y a todos los profesores, muchas gracias. Yo nunca imaginé que una sesión de nosotros pudiera ser, la verdad siento que es muy importante y creo que es de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, que podamos estar ahorita conectados con Costa Rica, conectados con Chiapas, conectados con México, y un agradecimiento muy especial porque sé que el doctor Nieto y la doctora Grunchesca están batallando un poquito por las cuestiones del apagón. Y el primer tema está a cargo del doctor Álvaro Carvajal Montoya. Él nos va a hablar de la fisiopatología y manejo médico en el control de daños y fracturas de pelvis. El doctor hizo cirugía de tumores óseos en el Hospital Calderón Guardia, hizo cirugía de cadera y pelvis en el Hospital de Trauma de San José de Costa Rica. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, inicio compartir pantalla. Muchas gracias a todos los compañeros del panel, a la FEMICOP y al Colegio de Ortopedia y Traumatología de Mexicali por la oportunidad brindada. El tema que me corresponde platicar con ustedes hoy se refiere a la fisiopatología y manejo médico del control de daños en las fracturas de pelvis. Probablemente si vemos esta imagen, esto es lo que nos recuerda el control de daños en este tipo de lesiones. Es un sangrado masivo y de vasos pequeños y grandes que tenemos que tratar durante nuestros procedimientos en nuestra vida diaria. Probablemente esta es la charla menos quirúrgica que he realizado, pero nos hemos dado cuenta que probablemente es una de las más importantes porque es allí donde nosotros tenemos que agarrar al paciente y tratarlo y evitar las posibles complicaciones. Y entonces ese es el objetivo de la charla. Probablemente una sala de shock o una sala de operaciones así limpia no nunca la encontramos. Cuando tenemos una fractura de pelvis probablemente todo se nos nubla y puede llegar a complicarse y llenarse de sangre todo ese tipo durante el tratamiento de la cirugía. ¿Y por qué sucede esto? Es importante recordar que en este diagrama de la pelvis de un ser humano, todas las estructuras vasculares principales están muy cercanas al tejido óseo. Observemos cómo se encuentran los grandes vasos femorales junto con los nervios y los tejidos linfáticos tan cerca, y a menos de 1 centímetro tenemos ya los órganos pélvicos internos, e inclusive si observamos y apreciamos los vasos ilíacos o los vasos que llegan a nutrir también nuestro hueso ilíaco, están en íntimo contacto contra nuestra anatomía, y en cualquier momento una lesión a este nivel nos puede producir un sangrado importante. Apreciemos esta imagen, ¿verdad? Porque es una de las más importantes. Observemos cómo es un paciente que tiene una fractura de pelvis, pero además de eso puede tener múltiples lesiones asociadas. Se dice que hasta el 90% de nuestros pacientes de traumatología en pelvis van a tener una lesión asociada. ¿Qué tipo de lesión puede ser? Puede ser un trauma de tórax en este porcentaje, puede ser un trauma craneoencefálico, un trauma abdominal
o un trauma en el resto de extremidades. Fíjense que es súper importante recordar esta imagen porque siempre vamos a tener que descartar una segunda lesión en nuestros pacientes. Esta es una paciente que nos llegó a nuestro centro hospitalario en San José, Costa Rica. Es una mujer que se encontraba en un vehículo automotor, fue expulsada del automóvil y el segundo automóvil que venía detrás prácticamente le pasó por su pelvis. Observemos que estamos en una valoración secundaria donde tenemos el paciente inmovilizado en bloque en parte lateral. Tiene estas heridas que produce pérdidas insensibles, ¿verdad? Que hay que tratar de controlar. Además de eso, observemos que tiene probablemente una fractura antebrazo, tiene tejido que está perdiendo o líquido que está perdiendo a través de sus heridas. Tiene además de eso un sello de tórax. Y fíjense que además de eso tenemos una fractura expuesta de pelvis. Observemos los agujeros del sacro, es una fractura de sacro expuesta con una alta probabilidad de morbimortalidad en este tipo de sentidos. Recordar los patrones más frecuentes de producir sangrado. En la literatura se ha descrito que las lesiones o los patrones, mecanismo producido por compresión anteroposterior es uno de los que más sangrado produce o se encuentra en el top número 1. En el segundo lugar se encuentra el cizallamiento vertical y en tercer lugar se encuentra las lesiones por compresión lateral en el patrón externo, la tipo 3. Entonces, recordando la imagen de la paciente que nos llegó a la sala de shock, esta es una paciente femenina, representa una morbimortalidad solamente por tener una fractura de pelvis de un 10%, cambia de una literatura a otra, esta es una de las más que más llaman la atención. Además de eso, asocia una inestabilidad hemodinámica al momento del ingreso, entonces representa hasta un 50% de morbimortalidad. Y si tomamos en cuenta que es una fractura expuesta de pelvis, puede llegar a lesiones inclusive de mortalidades del 70% al año por la falla multisistémica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar a nuestros pacientes para tomar en ese momento las decisiones. Y entonces valoramos según ciertos conceptos importantes. Entonces tenemos que clasificar a nuestro paciente según el estado de shock. Es importante recordar el Injury Severity Score, la escala abreviada, que es parte importante de la toma de este score. Y en base a eso, tener calificado o clasificado a nuestro paciente y tomar las decisiones pertinentes. Entonces, dentro de la clasificación de shock hemorrágico tenemos las 4 clases. Es importante recordar que la clase 4 es la de peor pronóstico. Y siguiendo la clasificación o estadificación de nuestros pacientes, podemos clasificarlos en estable, limítrofe, inestable e in extremis, dependiendo estos parámetros clínicos de shock, coagulación, temperatura y el estado de los tejidos. ¿Cómo tenemos nuestro Injury Severity Score? Bueno, pues es un cálculo realmente matemático. A veces es difícil, que hay que repasar, pero consiste en un valor numérico de 1 a 6, en el cual vamos a calificar las 4 regiones anatómicas más importantes y les vamos a dar un valor según la escala abreviada. Entonces estas son las 6 regiones anatómicas que vamos a tomar en cuenta: cabeza y cuello, la cara, el tórax, el abdomen, las extremidades y los tejidos blandos externos, ¿verdad? En el cual se encuentra la piel. Le vamos a dar un valor desde el grado menor hasta el grado mayor, de 1 a 6. En este caso tenemos una lesión de tórax aproximadamente es bastante severa, es tipo 4. La lesión de fémur se toma como seria, tipo 3. Y una contusión es una grado 1, entonces es una lesión menor. Esto lo multiplicamos al cuadrado y nos da un valor que es el Injury Severity Score, que en este caso sería un paciente que se encuentra en estado severo. ¿Por qué es importante esto? Porque existen ciertos parámetros que se toman en cuenta en el control de daño. Se dice, por ejemplo, que si tenemos un paciente con una escala de 20 sin trauma de tórax, es candidato a un control de daño. Y mayor de 40 una escala de Injury Severity Score mayor de 40 sin lesión de tórax es candidato a control de daño. Y menor de 20, pero con lesión de tórax es candidato también a control de daño, al igual que muchos parámetros fisiológicos, como una escala de Glasgow menor de 8,
también es candidato, o pacientes que tienen lesiones múltiples o lesiones inclusive con solo lesión de pelvis. ¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente inicialmente? Esa es una imagen para recordar que la mayoría de los pacientes se puede producir la morbimortalidad en los primeros horas o minutos. Esta es nuestra hora dorada. Trunli mencionó un estado trimodal de mortalidad en el cual en las primeras horas de las muertes se pueden prevenir en el estado de emergencia por nuestros paramédicos. Posteriormente en las salas de shock durante los siguientes minutos o horas. Y por último, este es importante porque este es el pico en que nosotros producimos la mortalidad, que puede ser de un 20 a un 30%, que es cuando tomamos la decisión de operar o no ese paciente. Generalmente eso se puede hacer después de 2 o 3 semanas o inclusive hasta meses, y nosotros podemos cambiar ese pronóstico dependiendo el tipo de procedimiento que le realicemos. ¿Cómo vamos a abordar a este paciente en nuestra sala de emergencias? Bueno, este paciente, como vemos, hay que realizar un examen físico cuidadoso, colocar las ondas Foley, valorar los tejidos blandos. Fíjense, ese es un paciente, o aprecien, ese es nuestro anestesiólogo que está en la sala de emergencias. Está asustado porque hay un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 144 y con hipovolemia. Entonces, prácticamente hay que tratarlo lo más pronto posible y realizarle las medidas médicas para compensarlo. Nosotros realizamos, no es de rutina, pero generalmente tenemos un intensificador de imágenes en la sala de shock y el encargado de realizar las maniobras debería ser el ortopedista. Realizamos maniobras mecánicas para valorar la apertura o cierre de las sínfisis del pubis en caso de que tengamos alguna lesión sospechosa, o realizamos el barrido también con el fluoroscopio antes de realizar las radiografías pertinentes. Como dije, las radiografías no se excluyen, siempre se realizan, ya que por lo menos el 90% del diagnóstico lo podemos realizar con una radiografía simple. Es importante apreciar que dependiendo de la posición en que con nosotros coloquemos los pies distalmente, puede producirse un cierre o una apertura de la sínfisis del pubis o de lesiones a nivel de las sacroiliacas, y podemos pasar desapercibidas algunas lesiones. Tenemos a la mano la tomografía, que es de segundo valoración en nuestros pacientes. Este es un muchacho que tenía una lesión, fíjense, de la arteria que produjo un hematoma importante con lesión de una de las arterias genitales y produce un desplazamiento de la vejiga casi posterior en contacto prácticamente con el recto. Esa es una diapositiva que me llama mucho la atención porque prácticamente explica todo lo que es la fisiopatología de la lesión. Tenemos un paciente con una hemorragia aguda, ¿verdad?, que nos va a producir en un estado celular de hipoxia, y esta hipoxia nos va a producir una acidosis debido al metabolismo o la acumulación del ácido láctico, y además una hipotermia, ¿verdad?, porque disminuye el metabolismo. ¿Qué es lo que sucede? Que nos va a producir una coagulopatía. ¿Por qué? Porque recordemos que los factores de coagulación no funcionan bien cuando se encuentran a temperatura menor de 34 grados o cuando se encuentran con un pH menor a 7.25. Entonces, esto nos va a producir el círculo vicioso de más hemorragia, mayor sangrado, que es además lo que sucede cuando nosotros intentamos reanimarlo. Menciono intentar porque muchas veces lo reanimamos mal con mucho fluido. Le pasamos cristaloides en forma masiva y lo que hacemos es producimos una dilución de los factores de coagulación, lo cual nos va a producir más coagulopatía. Como muchas veces estos fluidos se encuentran a una temperatura que es el ambiente, que es mucho menor a la corporal, nos va a producir hipotermia. Y recordemos que realizamos la reanimación con cloruro de sodio, y el cloruro de sodio nos va a producir un estado de acidosis y con ello otra coagulopatía y mayor sangrado. Las transfusiones tienen efectos beneficiosos, pero también efectos no tan beneficiosos, porque nos pueden producir hipotermia por el estado en que, la temperatura en que coloquemos los hematis. Y también recordemos que se encuentra con anticoagulantes como es el citrato, que nos produce un estado de acidosis y también de hipocalcemia. Entonces eso nos va a producir más coagulopatía, mayor hemorragia. Pero la parte buena es que transportan oxígeno y eso nos puede ayudar a disminuir la hipoxia y disminuir esta vía de sangrado. Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Primero que todo hay que detener el sangrado, colocando las medidas no invasivas, las medidas invasivas,
colocando torniquetes o taponamientos. También podemos controlar, no dando tantos fluidos, sino manteniendo una hipotensión permisiva por nuestro anestesiólogo o nuestro terapista de cuidados intensivos. Controlar la dilución o los factores de coagulación administrando o compensando los requerimientos. Combatir el calor, que es muy fácil, ¿verdad? Con las sábanas o las cobijas térmicas, y administrar el calcio. Con solo eso y suministrando oxígeno podemos hacer una parte importante o la mayoría de control de nuestro sangrado en nuestros pacientes. Las medidas no invasivas. Ese es un ejemplo de un paciente que tiene ambras sacroiliacas abiertas. Ya había sido trasladado al centro hospitalario de mayor nivel con una laparotomía que había sido una lapa blanca, la llamamos nosotros, cuando no se encuentran hallazgos de sangrado en la exploración, pero es trasladado con una luxación de cadera y una diastasis de la sínfisis púbica. Fíjese cómo, o apreciemos cómo, colocando una adecuada sábana o un cincho pélvico, obtenemos una reducción con sus mayores respectivas de la cadera, prácticamente un cierre aceptable de la sínfisis del pubis y también del anillo pélvico. Se dice que la sábana pélvica equivale a un clamp de GAMS, según Botland en el 2002 en el JBJS. Eso es importante porque eso no nos obliga a realizar un tratamiento de fijación externa inmediata, sino que lo podemos tratar con un cincho pélvico, una faja pélvica, mientras el paciente es reanimado. Cosas que no debemos hacer para evitar laceraciones o lesiones en la piel es este tipo de cosas. Amarrarlo está indebido, sobre todo a nivel que no sean los trocantes. Si lo hacemos más abajo podemos producir este tipo de lesiones o úlceras, o tampoco amarrarlo a la camilla, ¿verdad? Que ya hemos encontrado pacientes con mayores lesiones en ese nivel. Esta es la demostración tomográfica de lo que hace la función de un cinturón de inmovilización pélvica. Observemos cómo en esta tomografía el paciente se tiene extravasación de volumen, inclusive adentro de los diferentes órganos, pero cuando lo colocamos adecuadamente, hace un efecto vacío, disminuye el volumen, disminuye el sangrado y nos ayuda a controlar la fisiopatología de lo que es una fractura de pelvis. Es un mecanismo que se utiliza para el cierre en sala de shock, ¿verdad? Es un dispositivo que a veces tenemos a la mano, es un poco costoso, pero está dentro de las posibilidades de las medidas no invasivas. La fijación externa, no me voy a meter en este tema que va a ser posteriormente tratado por el doctor González. Ese es el paciente que inicialmente estaba, nuestro anestesiólogo asustado, le colocamos un fijador externo de trauma en la sala de shock y le hacemos radiografías, una reducción ahí aceptable, y vemos cómo el paciente va mejorando sus parámetros conforme se va reanimando. Fijación aguda, la menciono porque es parte de las fases del control de daño, pero no me voy a meter a fondo porque el doctor Nieto nos va a hablar de la fijación aguda en las fracturas de pelvis. Es importante que también durante la reanimación hay cosas que no podemos hacer. Si tenemos un paciente que ya le colocamos, le reanimamos, tratamos de controlar el sangrado ortopédico con nuestras medidas, pero sigue hipotenso. Un 10% de los pacientes presentan sangrado arterial que no vamos a poder controlar y que van a ser tratados por el vascular periférico con el angiógrafo o por nuestro cirujano general realizando el empaquetamiento. Lo que se hace es a través de la misma herida del Pfannenstiel, se valora y se realiza el taponamiento de los vasos a nivel del plexo sacro y eso nos produce un bloqueo de este sangrado que puede ser hasta de 2 litros. Según la literatura, ese sangrado puede ser mayor, podemos perder toda la volemia si además de eso tenemos una lesión asociada de las sacroiliacas o si tenemos una lesión asociada de nuestro piso pélvico. Recordemos que cuando tenemos fracturas inestables se nos rompe parte de nuestra musculatura y ligamentos pélvicos y todo ese líquido se puede extravasar hasta las extremidades o inclusive a este espacio glúteo que es muy amplio y podría inclusive junto con el espacio retroperitoneal contener un volumen de hasta 5 litros, ¿verdad? Y esto nos podría complicar las cosas. Ese es otro de los casos de nuestros pacientes acá en Costa Rica. Al paciente le hicimos una reanimación también en sala de shock con un fijador externo. El paciente persistió con sangrado, se le hizo una arteriografía y tenía un sangrado, pero no era realmente arterial, era un hematoma retroperitoneal, pero que presentaba fuga a través de un orificio en el retroperitoneo. Entonces,
Este es el orificio que presentaba a nivel retroperitoneal y no estaba totalmente contenido y por eso presentaba el sangrado a nivel abdominal, identificado también por ultrasonido FAST. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el control de daño? Lo que hacemos es disminuir una respuesta sistémica. Esa es la respuesta normal del trauma. Si nosotros realizamos una cirugía definitiva en ese momento, aumentamos la respuesta inflamatoria sistémica y podemos producir un síndrome de fallo multiorgánico. Entonces lo que hacemos es una cirugía rápida, corta, que tratamos de contener todos los mecanismos de hemorragia y lo optimizamos y con eso producimos un menor daño a nuestro paciente. Para ir a medida de resumen, cosas que podemos evitar. Este es un recuerdo del control de daño. Este es el USS Cole, que es un barco naval de los Estados Unidos. En el año 2000 fue atacado, ¿verdad?, por miembros de Al Qaeda nosotros le llamamos una especie de bote en forma de kamikaze con una bomba y produjo esta hueco en la probeta y fue tratada con un control de daño a nivel marítimo, ¿verdad? Entonces esto nos recuerda que lo que tenemos que hacer nosotros es contener la hemorragia, tratando de compensar a nuestro paciente con todas las medidas que mencioné del sangrado, pero además de eso podemos agregar ácido tranexámico. Tenemos que realizar transfusiones masivas, inclusive cuando el paciente llega de sangre o negativo, y cuando ya tenemos el tipo específico lo podemos pasar en relación de 1-1-1. También pasarle el fibrinógeno, factores de coagulación y plaquetas. Todo esto con el objetivo de llegar a hemoglobinas altas y evitar un lactato mayor de 4 para poder tener una adecuada reanimación. Como ya mencioné durante la charla, ya mencionamos las fases del control de daño. Los compañeros van a continuar posteriormente con la finalización de esto. Y vamos a valorar en forma de resumen qué sucede con un paciente estable, limítrofe, inestable o en extremis, tomando en cuenta siempre el lactato, no mayor de 3, que sería un paciente en extremis, pero esto nos va a valorar el estado de reanimación de nuestro paciente. Si tenemos un paciente estable, podemos planear nuestra fijación definitiva. Si tenemos un limítrofe, tenemos que resucitar y formarlo en estable. Si tenemos un paciente inestable, va a control de daño inmediato y posteriormente a nuestra terapia intensiva. Es recordar que también que aunque realicemos todas nuestras técnicas diagnósticas y quirúrgicas, las lesiones pélvicas representan un 30% de las muertes en traumatismos cerrados. Y eso sería con respecto a la fisiopatología. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a pasar a nuestro segundo tema, que se llama lesión de Morel-Lavallée en fracturas de pelvis, a cargo de la doctora Grushenka Aguilar Esparza. Pues ella es egresada de la Universidad Autónoma de México en la licenciatura en medicina. Posteriormente hizo la especialidad en traumatología y ortopedia en la UMAE Magdalena de la Salina, del IMSS, y posteriormente una alta especialidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo, igual en la UMAE, doctor Victorio de la Fuente Narváez, y pues actualmente es miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y miembro titular de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo. Muchas gracias, doctora, y pues adelante. Muchas gracias. Gracias por permitirnos estar aquí. Yo les voy a compartir, vamos a platicar sobre las lesiones del Morel-Lavallée asociado a las fracturas de pelvis. Pero, ay demonios, no está corriendo esta cosa. Aguántenme tantito. Voy a decir esta entonces. Ok, a ver si ahora sí, eso es. Vamos a hablar de las lesiones de Morel-Lavallée asociadas a las fracturas de pelvis. Entonces estamos hablando de lesiones de Morel agudas, porque hay momentos en los que este tipo de hematomas disecantes se pueden hacer crónicos, pero en esta plática vamos a hablar de las lesiones agudas. Entonces, primero tenemos que acordarnos bien cómo están las estructuras de la piel y la irrigación de la piel para entender la fisiopatología de este tipo de lesiones.
Tenemos el músculo y la irrigación a nivel muscular, después la fascia, las perforantes que atraviesan esa fascia y llegan hacia el tejido celular subcutáneo, y de ahí hacia arriba, ¿no? Que es la dermis y la epidermis posteriormente. Lo que importa de este punto es justamente que esta es un videito de las estructuras de la epidermis. En la epidermis vamos a tener todas las estructuras que nos dan la función de la piel, ¿no? Entonces tenemos la colágena, estas son fibras colágenas, tenemos elastina, pero también vamos a tener los folículos pilosos, vamos a tener las glándulas sebáceas, vamos a tener las glándulas sudoríparas, y lo que nos da otra parte de la sintomatología del Morel-Lavalle son todas justamente los receptores nerviosos que tenemos, ¿no? De presión, de temperatura, de dolor, de vibración. Y al momento de tener una lesión de este tipo, pues todas estas estructuras se van a lesionar. En 1863, Morel-Lavalle describió justamente una lesión de este tipo en el que se acumulaba una cantidad importante de líquido por lesión de los vasos a nivel, en el sitio entre la fascia y el tejido celular subcutáneo. Eso ocasionaba que estas capas se separaran y dieran como consecuencia los problemas que tenemos ahora. En el 93, Letournel y Judet conjuntaron justamente esta información o este diagnóstico que había establecido Morel y le dieron esta nomenclatura, ¿no? Como lesión de Morel-Lavalle, específicamente las hematomas disecantes que estaban relacionados con lesiones cerradas a nivel del trocánter mayor. Si somos puristas, eso es lo que es una lesión de Morel-Lavalle. Lesión del trocánter que ocasiona un hematoma disecante, pero lo cierto es que ahora ya en muchos lugares se denomina lesión de Morel-Lavalle a cualquier hematoma disecante a nivel de pelvis. Eso ya es de gusto, pues. Pero la cuestión es que es un hematoma disecante en esta región ocasionada precisamente por este tipo de fasciopatologías, ¿no? Hay una lesión que ocasiona un deslizamiento, un cizallamiento a nivel de la capa de la capa grasa del tejido celular subcutáneo, que es como el más laxo, el más flojito que tenemos en la estructura de la dermis, de la piel, no de la dermis. Y esto hace que justamente se rompan todos estos vasos, los perforantes, a ese nivel, y se llene, se haga un hematoma. No solo es un hematoma, como además es una lesión traumática, pues eso se llena de sangre, de linfa, de grasa licuada, de tejido que después se puede necrosar. En el hospital, esto es una epidemiología que tenemos que sí es del 2018, faltarían ahí la información del 19 y del 20, pero el 20 fue un año un poco complejo. Tenemos una incidencia bastante baja en realidad. Nosotros tenemos alrededor del 3% de incidencia de lesiones de Morel-Lavalle, que es bastante diferente a lo que se había descrito por Letournel y Judet, que ellos describen un 8.3% y una frecuencia más grande en pacientes femeninos. Entendemos que es más fácil en mujeres porque tenemos un tejido graso que es más laxo, tenemos además más tejido graso en general en esa región alrededor de la pelvis que los hombres, entonces es más fácil que ocurran este tipo de lesiones en mujeres. Sin embargo, nosotros en el hospital tenemos una incidencia más grande de hombres en mujeres, que sí está algo sesgado porque la cantidad de pacientes masculinos con lesiones de pelvis y acetábulo que llegan al hospital son mucho, mucho, mucho más grandes que la cantidad de mujeres. Entonces, probablemente si tuviéramos una posibilidad de hacerlo comparativo, mismo número con mismo número, sí sería más grande la incidencia en mujeres, pero como estamos, en el hospital tenemos mucha más frecuencia de este tipo de lesiones en hombres. Ahora, ¿qué importa para nosotros? De inicio, para que nosotros podamos detectar este tipo de lesiones, necesitamos primero que nada considerar el mecanismo de lesión. El mecanismo de lesión es súper importante y muchas veces lo pasamos por altos. Vemos que es una lesión de alta energía y nos vamos directamente por lo que es más aparatoso, la fractura grande, la deformidad impresionante, y dejamos de buscar cosas que tal vez pues son muy importantes, pero no son tan espectaculares, ¿no?
Si tenemos un paciente que tiene una lesión por atropellamiento, por compresión, volcaduras, accidentes en moto que hoy pasan 80 veces al día, o lesiones deportivas, tenemos forzosamente que buscar intencionadamente este tipo de lesiones, porque estos son los mecanismos de lesión que nos van a dar los cizallamientos que desprenden la piel. Entonces necesitamos hacer un examen físico y habitualmente lo que vamos a encontrar es justamente este tipo de lesiones. Son las lesiones por deslizamiento, las marcas de llantas o las costras estas que se empiezan a formar por justamente ser arrastrado a través del pavimento o por otras cosas. Entonces, vamos a tener este tipo de lesiones en la piel, son muy, muy clásicas. Y después vamos a tener generalmente, que es básicamente lo patognomónico de este tipo de lesiones de hematomas disecantes, que son estas zonas fluctuantes en donde es evidente que el tejido ya no está unido de forma correcta, ¿no? Tenemos estos oleadas a lo largo de las regiones de la piel y pueden ser, pues obviamente, muy extensas. Si consideramos que lo que está pasando es que se están separando las capas de la piel, pues todo es piel, ¿no? Alrededor de nosotros. Entonces puede juntarse ahí una cantidad muy, muy importante de líquido que nos va a ocasionar problemas hemodinámicos de inicio y por eso es que en la fase aguda necesitamos detectar este tipo de lesiones. Vamos a tener entonces justamente esta gran colección de líquido y de sangre que va a estar separando las capas de la piel y pueden ocasionar alteraciones hemodinámicas importantes. Puede haber pérdida de muchos litros en las zonas lesionadas de la piel. Y además, como había dicho hace ratito, no es nada más el puro sangrado. Sí se rompen los vasos, pero además pues hubo un trauma, entonces si hay tejido machacado, macerado, grasa licuada, un montón de alteraciones ahí en esta región del tejido graso que nos va a incrementar de forma muy, muy importante el riesgo de infecciones en nuestras fracturas en caso de tener estas lesiones de pelvis. Es bien importante que pasan desapercibidos muy frecuentemente, por esto que mencionaba hace rato, ¿no? Son pacientes que pueden traer un TC importante, que pueden traer además fracturas expuestas, que si tienen la pelvis francamente lesionada, pues también son mucho más aparatosas otras lesiones y nos pueden ocasionar que pase desapercibida este tipo de alteraciones que puede ser lo que está poniendo en peligro a nuestro paciente. Puede ser que la pelvis no esté sangrando per se, pero que la pérdida a través de la piel por el tejido, por la lesión de Morel-Lavalle esté ocasionando este choque y alteraciones importantes hemodinámicas del paciente. Otra cosa que es muy importante es que aunque sean lesiones cerradas, los cultivos pueden ser positivos en casi la mitad de los casos. Entonces, son lesiones que muy fácilmente nos van a ocasionar infecciones, ya sea en nuestra zona de la fractura o lesiones importantes a nivel de tejidos blandos con infecciones que pueden llegar a ser muy severas. Los gérmenes más frecuentes que en la literatura son los estafilococos, por supuesto, y las pseudomonas. Y nosotros en el hospital tenemos, pues, desafortunadamente, una incidencia muy alta de E. coli, de Enterobacter, aún en las lesiones cerradas, que eso es muy, muy importante. Y pues sí, el estafilococo, que es como lo más frecuente, lo más fácil de encontrar, y hasta el Acinetobacter en el hospital. Entonces, son infecciones que pueden ser muy serias, muy agresivas, difíciles de manejar y que mientras más tiempo puedan estar ahí haciendo caldito de cultivo, pues más complicaciones van a darnos a nuestros pacientes en un futuro. Cómo tratar este tipo de lesiones es muy importante. Ha habido a lo largo de la historia muchas opiniones, muchas diferentes formas, puntos de vista en cuanto a cómo atender a estos pacientes. Pero en general, de los últimos 20 feriecita de años para acá, sí hay un consenso claro en que son lesiones que debemos drenar, no necesariamente nos condiciona que vayamos forzosamente a tener que hacer muchos desbridamientos, pero sí tenemos que revisarlos,
abrirlos, desbridarlos y vigilarlos para evitar que tengamos problemas más tarde. Entonces, en el 85 se describió el desbridamiento, 92 continuamos con pensar que tenía que drenarse, irrigarse, en el 95 todos estamos de acuerdo a lo largo de muchos años que lo que necesitamos hacer con este tipo de lesiones es abrirlas. Lo que importa también es no nada más la lesión, sino si estamos hablando de que tenemos una lesión de pelvis o fracturas asociadas, entonces me interesa también qué rayos le voy a hacer a mi fractura y en qué momento voy a fijar la fractura. La clínica Mayo nos dice que en cuanto a la lesión puramente de piel, necesitamos obviamente decidir si hay una alteración con necrosis, con mucha cantidad de tejido, pues hay que desbridarla, muy probablemente hacer el manejo con terapia de presión negativa y posteriormente hacer injertos si tenemos lesiones de piel. Y el Hospital de Filadelfia estamos de acuerdo. Si las lesiones crónicas, otra vez no nos estamos metiendo con eso, pero en las lesiones agudas sí. Sí tenemos prácticamente siempre que considerar que tenemos que drenarlo y determinar en qué momento vamos a hacer la fijación de nuestras fracturas. El hospital lo que considera y lo que hemos hecho hace ya muchos años y que nos ha funcionado bastante bien desde entonces es que si tenemos una lesión de Morella Valle, un hematoma disecante que no afecta el sitio de abordaje, podemos hacer la fijación de manera como habitual, pues, y después hacer la limpieza, el drenaje del hematoma y tomar cultivos y hacer el seguimiento de la lesión. Por ejemplo, en este caso, pues no había ninguna pues no estorbaba para nada la lesión de Morella Valle para la fijación, se llevó a cabo y después hicimos el desbridamiento. Este es otro paciente que también tenía una lesión que se reparó por un abordaje anterior, pero el hematoma estaba posterior, se hizo la fijación y después volteamos al paciente y se decidió hacer el desbridamiento. Podemos ver que tenía una cantidad muy importante de líquido y hematoma contenido en esa región. Entonces, son cosas que podemos hacer. Si hay manera de lograr la fijación sin involucro de este tipo de alteraciones que pueden ser potencialmente infectantes, pues adelante. Si no, si tenemos una lesión que está asociada ya a una lesión ya francamente infectada, si tiene una necrosis cutánea o de plano nos involucra los sitios de abordaje para realizar nuestras fijaciones, entonces manejamos primero el hematoma, hacemos los desbridamientos seriados, por lo menos 2 a 3 con cultivos, tomando biopsia cultivo de cada uno de ellos, y podemos considerar una terapia de presión negativa o hacer simplemente los desbridamientos seriados. Idealmente la terapia de presión negativa es una muy buena opción, pero no siempre la tenemos a la mano. Y una vez que tengamos 2 cultivos negativos, entonces podemos ya pensar en hacer la fijación definitiva de nuestras fracturas. Hemos tenido pacientes con alteraciones bien importantes. Es algo que aún que nosotros estamos en un hospital muy grande y que tenemos un servicio pues bastante grande considerando cuántos médicos somos y toda la experiencia que tenemos a lo largo de muchos años, pues todavía se nos van, a veces pasan muchos días antes de que encontremos este tipo de lesiones, y entonces es muy importante que las pensemos y que las busquemos intencionadamente, porque sí pueden poner a nuestros pacientes en peligro. Este paciente, por ejemplo, aparentemente podría uno pensar, bueno, tiene una alteración importante de la piel, pero podríamos suponer que es superficial. Y la verdad es que no, era una lesión muy grande con una cantidad muy importante de lesión de toda la grasa licuada. Tardamos mucho tiempo en poder cerrar este paciente. Lo manejamos también con terapia de presión negativa. Y finalmente, pues aquí en algún sitio sí se ve el sitio donde pudimos ponerle
el tornillo fue una fijación percutánea a la lesión de pelvis que tenía esta paciente, pero la pelvis no era tanto el problema, sino toda la pérdida cutánea que terminó pues dando el problema verdadero a este paciente, y afortunadamente se pudo hacer todo el tratamiento, lo cerraron, le hicieron sus injertos y adelante, salió bien. Pero sí son lesiones que necesitamos buscar intencionadamente, sí son lesiones que pueden poner en peligro la vida de nuestro paciente. En el momento agudo, pues como les platicaba, podemos perder muchos litros entre la fascia y la piel, y es algo que en muchos lugares ni siquiera se considera. No pensamos en que esto es algo que ocurra, y no tenemos la fineza de hacer este diagnóstico muchas veces. Entonces, sí es un punto muy importante que pues esperamos que cada vez tengamos menos problemas en el diagnóstico y en el manejo de este tipo de pacientes. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora por su excelente plática, muy buenos los casos. Y nosotros nos ha pasado, bueno, ahorita estamos haciendo un estudio aquí en Mexicali y encontramos que incluso con el COVID nunca bajaron nuestros pacientes de trauma. Continuamos manteniendo las mismas cifras, incluso hubo un aumento en pacientes con fracturas de alta energía. Aunque las fracturas de pelvis nosotros reportamos una incidencia de 1.6, sabemos que tienen una morbimortalidad muy alta. Ahorita vamos a continuación, el doctor César González Cancino nos va a hablar sobre la fijación externa de estas fracturas. El doctor César González, pues es amigo, presidente del Colegio de Chiapas. Él realizó la alta especialidad en cirugía de cadera y pelvis en el Hospital de Magdalena de las Salinas, y también hizo un curso de alta especialidad en cirugía de reemplazos articulares. Adelante, doctor, muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir pantalla. Perfecto. Pues la charla de hoy día es hablar un poco sobre la fijación externa y algunos métodos temporales para fijación en fracturas de pelvis. Ok, como bien sabemos, la fijación externa, pues ese es el bueno de esta película, es un método de osteosíntesis rápido, poco invasivo y muy fácil de aplicar por su versatilidad. Siempre el doctor Carvajal tuvo a bien darnos una excelente charla sobre el manejo inicial de la fractura pélvica, la fisiopatología de la fractura pélvica. Y siempre es importante determinar estas dos cosas, la estabilidad del paciente y obviamente la estabilidad de la fractura, porque pues podemos tener varios escenarios. Un paciente muy estable, con una fractura estable, en la cual nosotros tenemos el tiempo del mundo para poder evaluar perfectamente a este paciente. Un paciente inestable por todas las lesiones asociadas a las cuales recordemos que es un politrauma, con una fractura de pelvis estable, y el peor escenario, sin duda, un paciente inestable con una fractura inestable, lo cual nos obliga a actuar pues de manera inmediata prácticamente. Pues los pacientes hemodinámicamente inestables, como bien ya comentaron, pues tienen estas características, tienen sangrados abundantes, hay dificultad para la hemostasia, hay múltiples lesiones asociadas y pues algunos artículos la mortalidad va entre 5 a 42% y principalmente esta mortalidad se da por el shock hemorrágico masivo. Es importante conocer el espacio retroperitoneal, ¿sí? Es una cavidad virtual cuya capacidad de almacenar cierto volumen de sangre depende de la tensión generada por los músculos abdominales, que eso se llama presión intraabdominal, y también por la integridad del anillo pélvico, ¿sí? Entonces, en hemorragia intraabdominal, el hematoma es contenido por la integridad de la pared abdominal y sobre todo esto, por la integridad del anillo pélvico. Entonces, cuando la pelvis se fractura, se aloja mucho más sangre en el espacio retroperitoneal que lo que normalmente se debe de alojar. Las lesiones inestables de la pelvis permiten la colección de hemorragias sin tener mecanismos o los mecanismos necesarios para taponarla. Tradicionalmente se asume que la pelvis es un cilindro con este volumen, 4 tercios de pi por radio al cubo, o sea, 1410 centímetros cúbicos.
Y cuando hay una lesión del anillo pélvico o que compromete la estabilidad del anillo pélvico, pues este cilindro tiende a aumentar. ¿Sí? Baquet menciona que la diástasis de 5 centímetros va a resultar en un incremento del volumen pélvico a cerca de un 20.8%. Moss refiere que por cada centímetro de diástasis de pubis incrementa 4.8 el volumen intrapélvico. Entonces, si vemos, son estudios más o menos similares, 5 centímetros, aproximadamente 20%. El sangrado, ¿de dónde proviene el sangrado de la pelvis? El 80% es un sangrado venoso, el cual está dado principalmente por los plexos presacros y el plexo prevesical. El 20% afortunadamente es un sangrado arterial. Los vasos más frecuentemente afectados es la arteria pudenda, ramos anteriores de la ilíaca interna, la arteria obturatriz, la glútea superior, la sacra lateral. ¿Correcto? Y bueno, ¿y cuáles son nuestras opciones si no contamos con fijadores externos ante la presencia de un paciente que sufre fractura de pelvis y hemodinámicamente está inestable? Bueno, el doctor Carvajal ya nos anticipó, podemos tener binder pélvicos, es un método de fijación externa no invasivo, es una estrategia de estabilización pélvica, pero eso es importante, no debe estar más de 72 horas ya que producen úlceras por compresión. Deben ser sustituidos lo más pronto posible por una fijación externa o una estabilización definitiva y deben ser aplicados con cuidado tanto en mujeres embarazadas como en pacientes ancianos. La correcta aplicación, pues básicamente es esto, es localizar los trocánteres mayores y a ese nivel ponemos el binder pélvico. Hay binder pélvico pediátricos, como el doctor Carvajal nos hizo el favor de presentar. Y bueno, igual, la famosísima sábana santa, ¿no? La sábana santa simplemente es un método de fijación muy sencillo, en la cual únicamente ocupamos una sábana, 4 pinzas de campo y 30 segundos. Y de manera inmediata podemos hacer la contención del daño a nivel del anillo pélvico. Incluso hasta con 2, ¿no? Un ejemplo, una luxación sacroiliaca, una diástasis de pubis, y aplicando únicamente la sábana, pues podemos reducir el contenido de esa pelvis. La fijación externa tal cual va a aportar una estabilidad rígida de forma temporal. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas de esa fijación externa? Las siguientes. Ayuda al taponamiento de bordes sangrantes de los huesos, va a estabilizar el hueso en sí y los coágulos y puede ser hecho en 20 minutos. ¿Cuáles son las desventajas que puede tener la fijación externa? No podemos detener el sangrado arterial y puede retrasar la embolización arterial, obviamente por la construcción del fijador externo, y va a degradar la calidad del ataque y la angiografía. Puede haber una fijación anterior, una fijación posterior, ¿sí? Los fijadores anteriores son aquellos que se ponen a través de la cresta ilíaca o a través de la región supracetabular y otorgan una adecuada estabilidad pélvica. Normalmente los fijadores anteriores, John Hamburgues, establecieron los mecanismos biomecánicos de lesión pélvica, que puede ser una compresión anteroposterior, una compresión lateral, una compresión vertical. Los fijadores anteriores normalmente nos van a servir para las pelvis con una lesión anteroposterior, de compresión anteroposterior, y con una compresión lateral. Hay varias configuraciones. Está la vía superior, que es a través del ala del ilíaco, la vía baja, que es la vía supracetabular, y una nueva vía, que es la vía subcristal, que también se da en la parte superior. La técnica anterosuperior o la vía superior, preferimos colocar, es la vía tradicional, que yo creo que todos hemos puesto en algún momento de nuestra vida. Son 2 pines en cada lado, y si hay tiempo, podemos poner hasta 3 para una mayor estabilidad. Los pines se colocan con 1 centímetro de separación y la inserción es a 45 grados en relación a la mesa quirúrgica. Normalmente usamos pines de 5 milímetros de diámetro. El procedimiento no siempre es tan fácil porque de repente batallamos, principalmente pacientes obesos. Para asegurar la dirección correcta, podemos deslizar un Kirchner sobre la tabla interna, otro sobre la tabla externa, y en la bisectriz será la dirección correcta de nuestro Kirchner. La estabilidad luego de colocar
se puede checar manual y radiológicamente, y el fijador, pues lo ensamblamos de tal manera que dejemos un espacio para poder trabajar el abdomen. Recordemos que hay muchas veces lesiones asociadas y los cirujanos tal vez tengan que trabajar en alguna laparotomía. La técnica, tabla interna, tabla externa, espina ilíaca anterosuperior. Podemos marcar ahí la punta de entrada, puede ser con una broca o directo con el shanks, y aquí vemos la adecuada colocación del fijador externo. Tenemos la vía supracetabular o la vía anteroinferior, la vía baja. Normalmente el hueso del acetábulo en la región supracetabular es mucho más grueso y sólido, asegurando una adecuada fijación de los pines. Estudios biomecánicos prueban que esta da mayor estabilidad que la vía superior. Ojo con esta vía, se necesita un poco de experiencia. Muchos autores advierten que en casos de no tenerla puede haber complicaciones como la penetración articular de la cadera o una lesión neurovascular. Se recomienda que la colocación sea bajo fluoroscopio para minimizar los riesgos. Y bueno, aquí en una vía obturadora vemos la imagen de TP, que es un canal óseo que fue bien descrito por Chip Rao. Y aquí es la vía, un canal hasta prácticamente llegar al sacro, donde podemos poner un fijador, perdón, un shank para colocar el fijador supracetabular. Las rutas de la vía supracetabular, la cresta ilíaca, perdón, es una aplicación rápida para control de daños, no se requiere control fluoroscópico al colocarlo. La vía supracetabular, como mencioné, tenemos un corredor quirúrgico más largo, nos proporciona fijación excelente con poco riesgo de fallo y una mayor estabilidad. Un solo pin es suficiente. Entonces, aquí es lo que platicábamos. Esto es el stock óseo que tenemos a nivel del ala del ilíaco, a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, y vemos el stock óseo a nivel supracetabular, y obviamente tenemos que la fijación es mucho más firme a este nivel. Y lo que platicábamos, yo creo que más de uno nos ha pasado que o dejamos los shanks dentro de la cavidad o por fuera, ¿no? Eso es altamente común. Recordemos que estamos con un paciente grave, en un paciente de urgencias. Entonces, las desventajas tal cual es que hay un pequeño corredor quirúrgico, hay mucha incidencia de colocar los pines fuera. Tenemos que poner 1, 2, 3 incluso pines para lograr la estabilidad, y hay alto riesgo de fallar en la reducción. La vía supracetabular, normalmente para que quede bien, pues obviamente se recomienda el uso de fluoroscopio, y obviamente esto a su vez va a aumentar el tiempo de colocación, que en una urgencia pues es lo que más necesitamos, tiempo para salvar la vida del paciente. Algunos ejemplos, pacientes que han llegado a urgencias, que han sido estabilizados por los residentes. ¿No? A ver, no corre, ahí está. Vemos fijadores puestos a nivel en la vía superior, donde el cual no se logra una reducción satisfactoria, pues obviamente después hace la reducción tal cual. Otro ejemplo de la vía supracetabular, en esto los muchachos pues querían ponerlo, tardaron un poco más, y si vemos, quizá tenían más corredor para colocar el pin. Esto al hacer la reducción y cerrar, doblaron el pin y bueno, se rompió. Hicimos la fijación final, ¿no? La técnica subcristal es un método de fijación reciente. De manera personal, yo nunca he puesto un fijador con esta técnica y se ha desarrollado como una alternativa a la técnica anterosuperior y anteroinferior. Teóricamente es la técnica más fácil de las tres, con poca posibilidad de errores durante la colocación y pocas complicaciones. Mencionan que puede tomar cerca de 10 minutos y pues es la colocación de un fijador externo a este nivel, de esta forma y con un solo pin. Entonces, y pues vemos, tomamos la cresta sobre los dos dedos y en una dirección, siguiendo la dirección de la cresta, pues colocamos un fijador, perdón, un shanks, ¿no? Y esta es la correcta colocación de shanks. Y bueno, en cuanto a configuraciones de fijadores externos, hay muchísimas. Aquí por lo menos vemos 6. Y aquí tenemos más todavía. Yo considero que
estas pues pueden ser incluso hasta bastante exageradas, pero bueno, yo creo que lo importante es lograr una estabilización temporal y que permita al paciente salvar la vida, ¿no? En cuanto a la fijación posterior, está indicada el C-clamp, principalmente en aquellas lesiones de inestabilidad vertical, con disrupción de la articulación sacroiliaca. Lo tenemos contraindicado en fracturas sacras, con minutas, fracturas transforaminales, fracturas del ilíaco y da compresión lateral. Realmente el C-clamp, muy pocos hospitales lo tienen. Yo creo que yo las únicas veces que he usado un C-clamp ha sido en los congresos de CIPA, que los hemos usado ahí con los modelos plásticos, pero realmente yo no he puesto a manera particular ninguno y no conozco ningún hospital. Bueno, creo que el ABC probablemente lo tenga con Justino, pero pues yo acá no tenemos, ¿no? Pero es importante conocerlo. La colocación es una línea sobre la espina ilíaca anterosuperior, una línea sobre el eje del fémur, y ese es el sitio de entrada. Es prácticamente como si pusiéramos un tornillo iliosacro, ¿no? Y bueno, esta es la indicación. Complicaciones del C-clamp, un uso inadecuado, principalmente una mala indicación en el patrón de fractura o técnica en el uso del aparato, una infección local o sistémica, aflojamiento y pérdida de la reducción y lesiones neurovasculares y urológicas que pueden ir asociadas al uso del C-clamp. Es lo que normalmente se reporta. Este es un modelo plástico en el Congreso de CIPA de Aguascalientes 2014 y bueno, así quedó a la reducción, ¿no? Entonces, vemos que prácticamente la pelvis se metió. Bueno, pues un estudio multicéntrico del control de daños en pacientes con lesiones pélvicas. Aquí tenemos un estudio con 526 pacientes, a los cuales 352 se les hizo una fijación externa anterior, 10 pacientes con un C-clamp, 22 pacientes con binder pélvicos, 22 pacientes con sábanas circunferenciales y 120 pacientes a los cuales no se le puso ningún método de fijación temporal. Las complicaciones del control de daño, 24 pacientes en este estudio multicéntrico sufrieron complicaciones, cerca de un 5%, 10 pacientes sufrieron úlceras por decúbito, principalmente por el binder, por la sábana y por el reposo, ¿no? Entonces, el binder y la sábana circunferencial, pues no podemos usarlos demasiado tiempo. 5 pacientes tuvieron una correcta colocación del C-clamp y recordemos que en su estudio solamente 10, o sea, cerca del 50% tuvieron mala técnica en la colocación del C-clamp. 5 pacientes tuvieron una infección del PIN y 4 pacientes tuvieron falla en la implantación del PIN. A manera de conclusiones, las lesiones del anillo pélvico son potencialmente mortales debido al riesgo de hemorragias. El manejo inmediato de una lesión inestable de pelvis en el lugar del accidente es la manta o el binder pélvico para disminuir el espacio intrapélvico. Las decisiones y la estrategia para la colocación del fijador externo son guiados principalmente por el mecanismo de lesión. Recordemos, una fijación anterior, principalmente para compresiones antero-posterior y compresiones laterales, y un C-clamp normalmente está indicado para una inestabilidad vertical, ¿no? Saber que cada modalidad, en cuanto a la colocación de los fijadores externos, tiene riesgos específicos y tiene ciertas limitaciones. Mientras que la ruta de la cresta ilíaca es menos demandante y rápida y más fácil en la fase aguda, hay un alto índice en el fallo de pérdida de la reducción, debido a que no es tan estable. La colocación supraacetabular casi siempre requiere ser acompañada de un fluoroscopio, tiene una buena resistencia, hay un buen corredor, pero tardamos más tiempo. Las sesiones verticalmente inestables son mejor estabilizadas con un C-clamp posterior. El cirujano debe tener cuidado con las contraindicaciones específicas, los riesgos y las complicaciones usando el C-clamp. Como vimos en el estudio multicéntrico, necesita un alto nivel de experticia y principalmente que lo tengamos disponible. Y a veces, pues podemos exagerar
en el uso de un fijador externo. Muchas gracias. Ok, doctora, muchas gracias. Y bueno, los invitamos a que si tiene a la audiencia alguna pregunta, la puedan poner en el chat de YouTube. Y vamos a continuar con el siguiente tema, que es fijación definitiva en fracturas de pelvis, a cargo del doctor Leonel Nieto Lucio. Él es jefe de servicio de cadera y pelvis del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Magdalena de las Salinas. Es profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía de cadera y pelvis por la UNAM y es actualmente vicepresidente de la Sociedad Internacional de Pelvis y Acetábulo. Muchas gracias, doctor Leonel, y adelante. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por nombrarme todavía jefe de servicio de cadera y pelvis. Eso lo fui hasta el 2020. Actualmente la jefa de servicio es la doctora Grushenka Aguilar Esparza, que está con nosotros. Y para mí, muchas gracias al Colegio de Mexicali por la invitación para este tipo de sesiones. Vamos a hablar ahora nosotros de un tema importante. ¿Sí? Ya se habló de lo que viene siendo la filosofía en el control de daños. Hablamos del manejo de la urgencia con los fijadores externos. La doctora Grushenka nos habló de lesiones que normalmente tenemos que ir a buscar, porque efectivamente muchas veces decimos nuestro porcentaje es bajo, pero hay que irlas a buscar, porque en ocasiones no las vamos a encontrar en el transquirúrgico. Ahora vamos a hablar nosotros de cuál es el momento oportuno para la estabilización definitiva. Ojo, aquí hay dos escuelas y dos escuelas divergentes. Mucho hablaba, por ejemplo, Álvaro ahorita de lo que viene siendo el control de daños y en el cual es una de las escuelas que hemos manejado más aquí en la Ciudad de México y en el Hospital de Magdalena de las Salinas. Pero también nos vamos a dar cuenta que hay otras escuelas, pero vamos a ir dilucidando cada una de ellas para poder ver cuáles son sus ventajas y desventajas de cada una. Nosotros sabemos que el paciente, después de la estabilización hemodinámica, el objetivo siguiente es la estabilización anatómica de ese anillo pélvico a través de la osteosíntesis. Vemos, el paciente politraumatizado, el trauma inicial representa el primer hit. El primer hit es imposible de modificar. Golpe dado, ni Dios lo quita. Lo que viene después, esto es lo importante que tenemos que ver. ¿En qué momento vamos a hacer nosotros la fijación definitiva? Tenemos la escuela alemana por un lado, que es la escuela de control de daños, por el doctor Janudis, por Pei, por Tim Poleman, y por el otro lado tenemos la escuela americana, que a partir del 2011, 2012, ha tomado ciertas características importantes. Así sabemos que nosotros, por ejemplo, antes de lo que viene siendo la venencia de la cirugía del control de daños, estuvo la fijación total del paciente. Eso quería decir, antes de 1980, todo paciente polifracturado que llegara al servicio de urgencia se metía directamente a lo que viene siendo hacer una fijación definitiva, independientemente de los criterios como se encontraban. Pero es importante ir viendo después qué fue lo que pasó. Por eso, antes de los 80s, como les decía a ustedes, se intentaba resolver todas las lesiones en forma definitiva desde su ingreso, teniendo como consecuencias lo que ya se había mencionado anteriormente, tiempos quirúrgicos prolongados. Ese paciente se multitransfundía. Llegamos a utilizar más de 20 o 25 paquetes en esos pacientes. Por lo tanto, más transfusiones, más sangrados y que se alteraban los factores de coagulación y nos daban más sangrado. Por lo tanto, la mortalidad era más elevada. Por eso, a partir de 1980,
aparecen nuevos conceptos basados en secuencias preestablecidas. Y el objetivo de todo esto era disminuir el tiempo quirúrgico. ¿Cómo lo íbamos a disminuir ese tiempo quirúrgico? Resolviendo únicamente la urgencia del paciente. Y esto es muy importante. Tendríamos que resolver esta triada mortal: la coagulopatía, el sangrado y la acidosis y la hipotermia, ya bien descrita en la fisiopatología inicial por Álvaro. Todo esto es muy importante y es en lo que está basado el control de daños. Entonces, el tratamiento definitivo nosotros lo vamos a realizar hasta que esas condiciones metabólicas lo permitan. Aquí es donde nace la escuela y la filosofía de cirugía de control de daños, nacida en Hannover, Alemania, por Pei, Janudis y, como decía Tim Poleman, muchos otros. Y lo más importante en el momento, en el primer hit o en el primer golpe, eso nadie lo quita. Entonces, ¿qué es lo que vienen? Todas las medidas para salvar la vida del paciente. Y la primera medida de todo esto era el control de la hemorragia y la contaminación. La homeostasia térmica para el control de la hipotermia, corregir la coagulopatía y, por supuesto, dar todo el apoyo ventilatorio para ayudar a lo que viene siendo para ayudar y no se presente más el metabolismo anaeróbico. Por eso es importante. Estos son donde se centra y lo que viene siendo la cirugía de control de daños. ¿Y qué nos dice? Se divide en los días. El primer día de la lesión, primer golpe, ni Dios lo quita. Es la respuesta que va a tener al organismo, más todas las maniobras de resucitación que se utilicen. Y el objetivo en el primer día es salvar la vida del paciente a través de la estabilización de lo que viene siendo la tríada mortal. Cuando todo esto sucede y en este control de daños ya se controló la hemorragia y se estabilizaron la hipotensión, la hipotermia y la acidosis metabólica, el paciente pasa a una unidad de cuidados intensivos. Y en esta unidad de cuidados intensivos, la acción del ortopedista es del día 2 al día 4, no intervenir al paciente de manera quirúrgica. Si nosotros en ese momento del día 2 al 2-4 hay un estado fisiopatológico de hiperinflamación, y si nosotros damos en ese momento lo que se llama el segundo golpe, lo que va a hacer lo que va a suceder es que nosotros incrementamos más la inflamación, y ese estado de hiperinflamación nos puede llevar a una falla orgánica múltiple y por lo tanto la muerte. Sin embargo, por el protocolo de Hannover, del día 5 al día 10, se refiere que es el momento oportuno para hacer la cirugía definitiva. En ese día, en ese día del 5 al 10, el paciente ya ha mejorado en su estado inmunológico. Ya ha mejorado lo que viene siendo la presión pulmonar, el balance de líquidos negativos, ha mejorado también el estado ácido-base, ha mejorado también la cantidad, la disminución del lactato. Entonces, ese es el mejor momento para que nosotros hagamos la cirugía, en el día 5 al 10. Lo que pasa, ¿qué pasa si nosotros dejamos a ese paciente del día 11 al 20? Vuelve a presentarse una respuesta inflamatoria excesiva, que esta respuesta inflamatoria excesiva, ¿sí?, nos va a llevar a un estado de inmunosupresión. Y si aquí nosotros y buscamos más todavía factores de incidencia, vamos a encontrar aquí al más presente a la interleucina 10. La interleucina 10 va a estar directamente relacionada con la sepsis del paciente. Ojo, este periodo es importante no intervenir, no cirugía. Entonces, esperamos después del día 20, posterior a la tercera semana, ya a que se recupere nuevamente las condiciones generales del paciente. Pero ojo,
Lo que viene siendo nosotros ya en cirugía, ya hablamos de cirugía de reconstrucción. Y si una cirugía de pelvis y acetábulo es difícil de manera aguda, hay muy pocos cirujanos que hagan cirugía de reconstrucción pélvica. Esto es muy importante que nosotros tomamos en cuenta. Por eso, lo más importante es que escojamos el momento oportuno para operar nuestro paciente, del día 5 al día 10. Sin embargo, como les decía a ustedes, parece que entre los gringos y los alemanes siempre se están peleando. ¿Por qué? Porque son dos escuelas divergentes. Aquí nace el líder Tortalcay, lo que viene siendo la práctica del cuidado total temprano. Y la práctica del cuidado total temprano nos refiere que debemos de realizar una fijación definitiva antes de las 36 horas. Ojo, es muy importante aquí aclarar las condiciones generales que tienen cada uno de los centros de atención del trauma. Está hablando principalmente el autor Valier de un hospital que tiene toda la infraestructura, toda la tecnología para poder recibir este tipo de paciente, las 24 horas del día. Este hospital debe de tener la atención directamente al triage, la atención directamente al quirófano. Entonces, en el quirófano se debe de tener todos los materiales de osteocintes necesarios, desde lo que viene siendo instrumental de columna, de pelvis, todos los clavos, todo el arsenal de traumatología y ortopedia. Que díganme un hospital que lo tenga aquí en México. Y no solamente eso, debemos de tener sangre disponible, por lo menos cada paciente que se pueda llegar a transfundir, digamos, hasta 20 concentrados plaquetarios. Y no solamente de eso, después le siguen 20 concentrados de globulares. Pero hay que irnos después a transfundir plaquetas, a transfundir plasmas por los factores de coagulación. Aún en Magdalena de las Salinas no se tiene esa capacidad. Entonces, por eso cuando ellos están mencionando de esta manera, debemos de ser claros si se puede realizar esa fijación total en ese paciente o no. Pero también es importante, ¿por qué? Porque nos dicen que los beneficios que vamos a tener, que va a disminuir el rango de complicaciones pulmonares e infecciosas. Ojo, mucho cuidado con esto, porque cada paciente, de acuerdo a las condiciones generales que lleve, no estoy hablando de la clasificación que se dio de los pacientes estables. Esos pacientes estables sí se puede realizar la fijación total en ese momento. Los pacientes en borderline, esos pacientes en borderline podemos nosotros hacer una fijación total en ese momento, pero si existen cambios en las cifras, en lo que viene siendo cifras tensionales, disminución del pH, que nosotros vayamos a transfundir más de 10 unidades, que nosotros vayamos a tardar más de 2 horas, en ese momento nosotros tenemos que decidir hacer el cambio a un control de daños, realizar la cirugía únicamente necesaria para tratar de evitar que este paciente llegue a estas complicaciones. Por ojo, mucho cuidado con este beneficio que nos dice el Tortalcay, ¿sí? ¿Que acorta la estancia en la UCI y en la hospitalización? Claro que sí. Y disminuye mucho los pesos y los centavos también. Reduce notablemente el dolor más que un fijador externo, totalmente de acuerdo con ellos, porque ya es una fijación definitiva. Y va a mejorar y facilita los cuidados generales del paciente también. Estamos de acuerdo en todos esos 3 aspectos. Ahora, algo muy importante que también ellos toman en cuenta son estos 3 factores. Y ya Álvaro muy acertadamente estaba hablando del lactato. La disminución del lactato significa que va a haber una mejoría en el metabolismo anaeróbico. Entonces, un lactato por arriba de 4, el paciente va a tener muchas complicaciones, síndromes de dificultades respiratorias, lo que viene siendo falla orgánica múltiple que nos puede llevar a la muerte, y el control de lo que viene siendo el pH, todo lo que viene siendo el equilibrio ácido-base.
Pero no solamente esos factores son importantes, también mencionó, y no vamos a repetir todos los factores que dijo Álvaro, que tengamos nosotros en cuenta, pero sí es importante que nosotros sepamos en qué se basa la práctica del cuidado total temprano. Que ojo, yo no estoy totalmente de acuerdo con ellos. Estoy de acuerdo en hacer cirugía temprana en aquellos pacientes que están estables. En los pacientes en borderline, si el paciente se inestabiliza, si el paciente continúa estable, podemos hacer fijación total. Pero si el paciente se inestabiliza, en ese momento cambiamos a control de daños. Pero bueno, eso es lo que vemos. Pero ¿qué van a decir estas dos escuelas? ¿Y qué dice la bibliografía? Porque también es algo importante. ¿Qué dice cada una de ellas? Por supuesto, en las publicaciones, Valier comenta que la fijación precoz de las fracturas inestables de pelvis y acetábulo en pacientes con múltiples lesiones va a disminuir la morbimortalidad y la duración de la estancia en cuidados intensivos. Hasta ahí nos quedamos. Es lo que publica él en su artículo. Sin embargo, en otros artículos, Christian Pei, Janudis, Julien, ojo, nos dicen la fijación intramedular precoz de las fracturas de fémur, encontraron lo que viene siendo a la interleucina 6, que es una proenzima inflamatoria que no se observaba en los pacientes que se trataron con control de daños. Pero también es muy importante que en el 2003 también, cuando más problemas tenían era cuando se utilizaban los clavos en los cuales se arrimaba. Pero después se utilizaron los clavos sólidos para las fracturas de fémur y empezaron a disminuir los problemas. Pero esto fue lo que se encontró. En otro estudio multicéntrico de los mismos autores, refieren que lo que encontraron en pacientes tratados en la etapa de borderline del paciente fue que los pacientes los que se utilizó la fijación temprana, tuvo 6.69 más posibilidades de complicaciones y daños pulmonales que los que se trataron con lo que viene siendo el control de daños. Y sin discusión, en pacientes estables, les comento a ustedes, la estrategia es la fijación total. Pero esa es la discusión entre las dos escuelas. Pero vamos a ver otro artículo que sea un poco más crítico, no defendiendo una escuela ni otra. Y aquí, Alfredo Martínez, y vamos a decirlo, pues es un colombiano y estuvo estudiando todo esto, él comentó que como era de esperarse, en los pacientes de baja gravedad, la fijación definitiva tuvo mejores resultados, ¿sí? Y con una mortalidad de 0. Pero ojo, en los pacientes con muy alta gravedad, ¿sí? Se recomienda el control de daños, donde la mortalidad es menor en comparación con ambos grupos. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos delimitando, conocer las dos escuelas, porque es muy importante. Luego viene la otra pelea, lo que viene siendo cuando hay sangrado pélvico, que los alemanes hablan del packing, el empaquetamiento, y la escuela gringa habla de lo que viene siendo el intervencionismo. Cuando sabemos que en el intervencionismo y en la etapa aguda se mueren más los pacientes que en el packing, que es más rápido. Pero es muy importante ir conociendo cada una de las dos escuelas para que nosotros podamos ver dónde entramos y qué es lo que podamos hacer. Por eso es muy importante en esta diapositiva ver la condición clínica que tiene el paciente. Y como lo vengo reiterando, en el paciente estable, la fijación total es la más conveniente. Sin embargo, en el paciente con borderline, podemos iniciar tratando de realizar una fijación total de las lesiones. Pero si existen alteraciones en lo que viene siendo los parámetros de laboratorio y los parámetros clínicos del paciente, podemos cambiar a lo que viene siendo un control de daños. En las fracturas inestables y en los pacientes extremis, ni se diga. El control de daños es lo que nosotros vamos a decidir. Vamos a ver un caso clínico. Este es un paciente masculino que llega al hospital a trauma de Magdalenas. Pero es un paciente estable,
Si ustedes observan, es una fractura tipo C con lesión de la articulación sacroiliaca, fractura de la rama y una fractura de lo que viene siendo la diáfisis femoral. Aquí se convierte en una cadera flotante. Entonces, ¿qué es lo que le realizamos en ese momento? Fijación total en las primeras 24 horas. No hay ningún problema en paciente estable. Pero ojo, ¿qué pasa con estos pacientes? Paciente masculino de 44 años. Es traído al servicio de urgencias porque sufre un aplastamiento con una aplanadora industrial. Aplastamiento entre lo que viene siendo la región del abdomen y la pelvis. ¿Sí? Llega al servicio de urgencias donde es manejado en choque e ingresa rápidamente a quirófano por el servicio de cirugía general, quien realiza una laparotomía y reconstruye las lesiones encontradas. Ahora, en ese momento, es importante, le dicen al especialista, a usted traumatólogo, ¿qué le va a hacer en este momento al paciente? Vamos a ver las condiciones que tiene. El paciente está inestable. Entonces, no discutamos. Ya se resolvió la urgencia abdominal, ¿sí? Se trató la lesión, pero el paciente continúa inestable. Entonces, pasamos al control de daños y nosotros le colocan un fijador externo. Entonces, ¿qué es lo que decía? Primer día, salvar la vida del paciente. Segundo día, segunda mirada. No podemos intervenimos y vamos a ocasionar una hiperinflamación y esto vamos a ocasionar una falla orgánica múltiple que nos va a llevar a la muerte. Segunda mirada, las condiciones generales del paciente y vemos nosotros, ¿sí?, las características que tenía. Y vemos, entonces ya, del día 5 al día 10, entramos a quirófano y encontramos las condiciones de la piel pus, ¿sí? ¿Qué hacemos en ese momento entonces? Ya ortopédicamente, el paciente tiene una luxación de la sacroiliaca bilateral con fractura del ilíaco, más una fractura de pared posterior, con fractura de columna y luxación. ¿Qué hacemos? Fijación definitiva, tratamiento de los tejidos blandos, pues lo que realizamos fue lo que viene siendo primero, antes que abrir y hacer el desbridamiento, lo que hicimos fue fijar de manera percutánea las dos articulaciones sacroiliacas con 2 tornillos. Posteriormente nos fuimos a lo que viene siendo el debridamiento de las heridas. Entonces ya estábamos nosotros allí. Todo lo que viene siendo el control de daños. Ya día 5 al día 10. Pero ahora pasamos nosotros a lo que viene siendo las curaciones, lo que viene siendo los desbridamientos, hasta que nosotros controlemos ese proceso infeccioso y delimitemos las lesiones. Entra cirugía plástica, hacer lo que viene siendo la cobertura de tejidos. Pero ya estamos nosotros en la 4ª semana. Entonces nosotros ya pasamos el periodo de la inmunosupresión, que es no operar, pero estamos en la 4ª semana, que estamos ya en la fase de reconstrucción. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos una estabilización parcial, pero nos hace falta la fijación definitiva del acetábulo. Y efectivamente realizamos después de la 4ª semana, pero la reconstrucción del acetábulo. Entonces, si dan cuenta ustedes, nosotros tenemos que ir formando de acuerdo al protocolo que le quede más al paciente. Si en ese momento le queda más al paciente la fijación temporal porque el paciente está estable, vamos a hacerla. Pero si no, vamos a hacer toda la estarificación de lo que viene siendo el control de daños. ¿Qué podemos concluir? Que no hay criterios universalmente acordados para el cuidado total temprano ni para el control de daños. Pero sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. 1, si mi paciente está estable, podemos hacer fijación total. Si el paciente está en borderline, podemos iniciar con una fijación total. Si cambian aquí o hay alteraciones de las cifras y de los parámetros del laboratorio, cambiamos al control de daños. Y no hay discusión en pacientes en extremis y en paciente en lo que viene siendo inestables, control de daños. Con
Esto es para llevar a casa. 1, entonces, primer día, salvar la vida del paciente, primer golpe. Del día 2 al día 4 hay un estado de hiperinflamación no operal, solo una segunda mirada. Del día 5 al día 10 es el momento oportuno de la cirugía. Aquí vamos a hacer la cirugía definitiva. Cuidado, del día 10 al 20 hay un estado de inmunosupresión. Cualquier tratamiento quirúrgico que nosotros realicemos, ese paciente podría caer en una sepsis. Entonces esperemos mejor después de la tercera semana, pero ya hablamos de cirugía de reconstrucción. No me despido sin antes darle un agradecimiento a todos ustedes y fue un placer estar nuevamente ahí en este tipo de sesiones y hacerles la invitación para el Congreso de Cirugía de Pelvis, que yo pienso que es difícil que se realice este año, en septiembre, pero bueno, ya los mantenemos informados si se va a realizar o no se va a realizar. Pues muchas gracias a todos. Doctor, muchísimas gracias. Tiene aquí en Mexicali un grupo de exalumnos, fans, y muy padre su plática. Creo que nos quitó muchísimas dudas. Es muy importante saber en qué momento vamos a hacer la cirugía y no dejarnos guiar por tendencias, ¿no? Sino como las características que tiene cada paciente. Ahorita el doctor Pérez Lima me va a hacer el favor de leer unas preguntas que nos enviaron. Así es, tenemos 4 preguntas. La primera pregunta salió con el tema de la doctora Ushenka. Dice que si recomienda la utilización del Drenovac y o sistemas de succión, irrigación-succión. Sí, claro. Tenemos que evaluar al paciente, pero sí, definitivamente es si no tenemos un sangrado activo, agudo, sí es una muy buena opción utilizar el sistema de presión negativa, porque además nos ayuda a que se cicatrice, justamente que se pegue, vamos, el tejido desde la fascia a la piel. Entonces sí es una herramienta súper útil, pero sí tenemos que vigilar que la coagulación del paciente esté correcta y que no haya un sangrado activo agudo, porque entonces ponemos un VAC y se va a vaciar por ahí porque necesitamos que las perforantes o las hayamos coagulado directamente de forma a visión directa o que ya tengan francamente pues que se hayan trombosado estas cosas para que el VAC no vaya pues, a vaciar al paciente, ¿no? Pero sí es una herramienta muy útil. Nada más que pues no siempre tenemos, ¿no? Entonces tenemos que considerar que si no hay esa posibilidad, pues tenemos otras opciones como los puros desbridamientos, las suturas y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Gracias, doctora. Igualmente preguntan que en qué momento durante un Morel Lavallée es recomendable iniciar la rehabilitación. ¿La rehabilitación de qué? Pues así se supongo que ya que se solucionó o si se puede iniciar durante la terapia. Pues se puede movilizar. O sea, una vez que ya se haya manejado el hematoma disecante como tal, ya que se haya iniciado el desbridamiento, ya que hayamos limitado el sangrado, pues un paciente con una lesión de Morel Lavallée, si la lesión de pelvis está ya estabilizada también, ya sea con fijadores externos o con el manejo definitivo, pues no tiene por qué limitarse la rehabilitación en absoluto. El paciente se podrá sentar, se podrá movilizar, podrá mover las rodillas. O sea, no, el hecho de que tenga la herida abierta no limita que el paciente pueda realizar movimientos y evitar que además tenga complicaciones secundarias a la inmovilización prolongada, ¿no? Entonces, un paciente con Morel se puede mover. Sí, claro. Enseguida, pues. Ok, gracias. Muchas gracias. Ahora es una pregunta para el doctor César, de parte del doctor Anatolio Hernández, el cual pregunta que en caso de decidir como tratamiento definitivo la fijación externa, ¿cuánto es el tiempo recomendable dejar esta fijación en los pacientes? Ok, yo creo que a veces pues no se puede llevar a cabo la fijación definitiva y si optamos por el fijador,
yo creo que es el mismísimo tiempo que si lo fijáramos. O sea, normalmente cuando lo fijamos, para iniciar descarga en un paciente, para que pueda apoyar los miembros, para que pueda empezar a caminar, es de 8 a 10 semanas. Entonces yo creo que exactamente el mismísimo tiempo, como que si fuera una fijación definitiva, habría que esperar de 8 a 10 semanas. No sé, doctor Nieto, ¿usted qué opina? Yo creo que ese es el tiempo. Depende del tipo de lesión. Depende del tipo de lesión y el tipo de y las condiciones por las cuales no se hizo una fijación definitiva. Si es una fractura de pelvis tipo B, sí, con un desplazamiento no mayor de 2 centímetros, con 4 a 6 semanas es suficiente, pero efectivamente tienes toda la razón, cuando son lesiones inestables, hay que esperar primero para retirar el fijador y luego para el apoyo. El retiro del fijador lo podemos realizar entre lo que viene siendo las 10 semanas para posteriormente iniciar el apoyo ya con carga. Pero como lo dijo Grushenka, la rehabilitación la podemos iniciar desde el momento el que el paciente está en cama, desde el momento de operar y desde el momento en que le ponemos el fijador externo, César. Perfecto, doctores, muchas gracias. Y por último, la pregunta es para todos, de parte del doctor Saúl Mejía García. Dice, ¿en qué tipo de fracturas indican la fijación lumbopélvica y qué experiencia tienen con este tipo de fijación? Yo le contesto. Creo que el hablar de fijación lumbopélvica es un curso aparte, ¿sí? Es un curso aparte y tendríamos que entrar hasta polémica, y a mí me gusta eso, entrar hasta polémica con cirujanos de columna y con nosotros mismos. Entonces, es muy importante su pregunta del doctor y creo que la inquietud que tiene de ver todo esto, ¿no? Estamos hablando, efectivamente, si habla de una fijación lumbopélvica, es que tiene que haber una alteración lumbopélvica para poder hacer este tipo de cirugía. Pero son muy pocos casos contados, y aún hablamos de la experiencia en el Hospital de Magdalena de las Salinas, que por lo menos yo creo, en 20 años lo que he tenido allí, logramos observar un promedio entre 105 casos, para que vean ustedes que no es nada frecuente. Entonces, por eso hablamos de este tipo de lesiones que es, vamos a llamarle de esos aristas en lo que viene siendo, la pelvis y acetábulo, pero que tenemos que trabajar en equipo, porque también eso es muy importante. Debemos de trabajar en equipo con el cirujano de columna. Perfecto, doctores, pues muchas gracias por responder todas esas preguntas, muy claro, y excelentes charlas, bastante buenas. Muy bien. Okay, muchas gracias. Qué padre, doctor, que menciona ahí para dejar ese tema pendiente, dejarlos comprometidos para revisar esta polémica más adelante. Muchas gracias por su participación. Yo tengo una pregunta para la doctora Grushenka y al doctor Nieto, que ahorita, pues que tuvo sus 20 años, pues, en el Hospital Magdalena de las Salinas. ¿Cuáles mencionaron que su incidencia de Morel Valle era baja, pero la mortalidad que ustedes presentan, qué tanta es? Porque nosotros tenemos una mortalidad muy, muy alta. En realidad lo que viene siendo el Morel Valle, porque sí es importante y sí es importante aclararlo con Grushenka, en ocasiones nos damos cuenta cuando ya vamos a operar al paciente, donde abrimos y es un hematoma y que no lo teníamos en cuenta. Y eso es muy importante porque si ustedes recuerdan y lo que habló Grushenka en lo que viene siendo la fisiopatología del Morel Valle, lo que nosotros teníamos que haber hecho primero, antes que nada, es hacer el desbridamiento. Y no solamente eso, sino ver los cultivos. El Morel Valle, sí, ya lo decía Joel Mata, aún cuando está cerrado, más del 50% de los cultivos es positivo Staph, ¿sí? Entonces aquí existe otro tema muy importante también. ¿Cuándo hacer la fijación en el paciente con Morel Valle? Allí es otro, ¿cuándo vamos a hacer la fijación definitiva? Pero sí, en mortalidad no tenemos una mortalidad elevada nosotros en ese caso, doctora.
pero sí debemos de tener mucho cuidado porque son lesiones en ocasiones que ni siquiera los habíamos sospechado. Y sabe que se presenta más y y ya la experiencia me da más que es más en la mujer, ¿sí? Y en la mujer por las características anatómicas que tiene la región, en ocasiones es difícil ver ese signo fluctuante que nosotros esperamos. No, hasta que hacemos el abordaje aparece todo el hematoma. Grushenka. Mándeme. Pues sí, es que sí habíamos platicado de todo eso, justamente que es más frecuente en las mujeres y esto, y que el momento de fijar, sí tenemos, depende de dónde está la lesión, si nos va a estorbar o no nos va a estorbar para hacer la fijación definitiva, no estorbar como tal, pues, sino si está a nivel de nuestro abordaje, es probable que obviamente necesitemos hacer los desbridamientos, los lavados y hasta que esté limpio y ya tengamos 2 cultivos negativos, entonces ya podremos pensar en hacer una fijación definitiva si es que está a través de nuestro abordaje. Pero en cuanto a la mortalidad, la verdad es que la mortalidad que tenemos en el hospital aguda por lesiones de pelvis y acetábulo es muy bajita. Nosotros tenemos una mortalidad, en realidad, afortunadamente muy baja. Yo creo que, pues, tenemos el servicio como servicio que vemos lesiones de pelvis, acetábulo y cadera. Tenemos una mortalidad intrahospitalaria anual de alrededor del 2%. Es muy bajita, la verdad. Okay. Ojo, y yo nada más quiero agregar una cosa, sí, y bien lo dijo Grushenka, pero hay que recalcarlo. El Morel Lavallette está definido únicamente a la cadera y a la pelvis. Los demás son hematomas disecantes. ¿Sí? Eso es muy importante porque si hay en el codo o en el antebrazo le llaman Morel Lavallette. Eso no es Morel Lavallette, eso es un hematoma disecante. El Morel Lavallette está referido al área de la cadera y de la pelvis. Muchas gracias, doctor. Tengo otra pregunta, dice de Víctor Mendoza. ¿Cuándo usar doble placa o una placa a nivel de la sínfisis del pubis? No sé quién quiera contestar. Bueno, es que es muy... Otro tema, ¿no? Perdón, ya cuando uno se pica. Es que es muy importante. Normalmente lo que viene siendo, cuando hay una lesión de pubis, hay una lesión que hay que buscar otro lugar. Sí, normalmente la lesión de lo que viene siendo el pubis va acompañada con la luxación de la articulación sacroiliaca. Y hay que ver si esa luxación de la articulación sacroiliaca tiene un cizallamiento o tiene una inestabilidad rotacional. Normalmente se aconseja cuando es inestabilidad rotacional únicamente, pueden hasta colocar una sola placa, pero con tornillos largos, ¿sí? Si no tienen tornillos largos, coloquen una anterior y una superior, lo que nosotros llamamos encaja. 2 placas. Quieren dormir tranquilos y irse a su casa a dormir tranquilos, pónganle una superior y una anterior. Muchas gracias, doctor. Yo tengo una pregunta para el doctor César. Ya, nos comentó los 2 tipos o diferentes abordajes de fijación, la fijación anterior y la supracetabular. ¿Usted en su experiencia cuál prefiere? Si estamos hablando de pacientes inestables, pues obviamente una fijación anterior. O sea, realmente muchas veces nosotros como cirujanos de pelvis, realmente no vemos al paciente en urgencias. O sea, es difícil que nosotros ya somos como que la segunda llamada, ¿no? ¿Sabe qué? Llegó esto y tenemos esto y sinceramente de manera inicial difícilmente vemos al paciente de primera instancia. O sea, siempre somos como que la interconsulta de que llegó una lesión de pelvis a urgencias o ya la estabilizaron. Entonces yo considero que biomecánicamente es mejor supracetabular, pero tiene sus bemoles. Recomendado para todos, pues una fijación anterior clásica, que es en la espina ilíaca anterosuperior, y pues con eso estabilizamos el paciente y le damos oportunidad. Pero sí, nosotros casi siempre nos llaman de segunda vuelta, ¿no? No sé el doctor Álvaro si le pasa lo mismo por allá. Sí, igualmente, doctor. Nosotros tratamos de, si contamos con rayos X por la urgencia,
realizarle una fijación supracetabular. Si no contamos con rayos X, porque hay que fijarlo en la sala de operaciones que se convierte en sala de shock, de fijación anterior a las crestas, ¿verdad? Igualmente. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por tan interesante plática. La verdad estuvo muy, muy interesante. Me quedo muy contenta con esta sesión del Colegio de Mexicali. Agradecerle muchísimo al doctor Leonardo López Almejo por facilitarnos la plataforma de la federación, invitarlos a todos a que la usen, invitar a las personas del Colegio de Mexicali. Vamos a abrir convocatorias para vicepresidente y los que sean también pues, se pueden postular. Invitar al doctor Leonardo López Almejo para que haga el cierre de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vanessa Marlene Sacido. Y también al doctor Francisco Yamil Pérez Lima. Sin duda, como ya lo dijeron todos ustedes, un panel de expertos para el tema que debe de ser. La verdad es de que volvimos a aprender y a reavivar muchas cosas, ¿no? Como ahora este tema tan importante y las complicaciones que esto puede dejar. Sé que los comentarios que están expresando muchos compañeros son muy positivos y me uno al agradecimiento de todos ellos por tan loable evento y charlas, ¿no? Muchas gracias por eso, por todo lo que han aportado. Estamos muy contentos y felicidad también a la organización, doctora Vanessa, por este webinar, esta sesión académica. Fíjense que tuvimos más de 10 países que estuvieron con nosotros y hablo de México, Estados Unidos, España, Perú, Argentina, Chile, China, Cuba, Dominicana, Venezuela y por supuesto más de 680 asistentes a la sesión académica, lo cual sigue llenándonos de mucho orgullo por todo el trabajo académico que la Federación y sus colegios, sus ortopedistas siguen realizando, siempre en pro y en beneficio de la ortopedia nacional. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos.